Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 18. Muchas gracias. Hace algún tiempo el Señor nos enseñaba a través de la boca de Kay cómo es el perdón y qué es el perdón. Y creo que el Señor hoy nos quiere seguir enseñando lo mismo con otros pasajes. Entonces, para los discípulos estaba, o sea, ¿qué había en el corazón de Pedro cuando le dice a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque recuerden que ellos venían de un montón de tiempo que estaban viviendo con Jesús y ellos se daban cuenta que cada ratico venían los fariseos y los sacerdotes y todo el pueblo de Israel venían contra Jesús a hacerle preguntas horribles, feas. Y eso está en la mente de Pedro y dice: ¿hasta cuándo tengo que perdonar a esta gente? ¿Cierto? Eso es lo que he podido mirar, entender que estaba sucediendo ahí. Y claro, uno dice, pues con razón, este hombre ya estaba aburrido de que vinieran tanto a querer hacer tropezar a Jesús. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tan fácil es vivir con una persona que todo lo que usted hace está mal? Cuando le molesta cómo mastica, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, cómo come chicle. Sí, todo le molesta. ¿Cómo vivir con una persona así? Para los discípulos era incómodo ver que los dirigentes del pueblo en esa época, que se supone que eran los más espirituales, cada ratico llegaban donde Jesús a decirle cosas horribles. En otras palabras, a fregarle la vida. ¿Y cómo vivir con eso? Y la respuesta de Jesús es muy, o sea, casi que es como salida de la respuesta que él esperaba. O sea, pues lo que uno ve y lo que uno debería de esperar que era, pues si están tan aburridos con él, pues no vuelvan, ¿cierto? Si no quieren ver a Jesús, pues no vuelvan. Váyanse. Si no quieren escucharlo, pues ¿a qué vienen? Creo que ese es el propósito, el problema por el cual hay muchos divorcios hoy, ¿no? Es que ya no lo quiero escuchar, ya no lo quiero ni ver. Entonces, se parece. Esto es lo que dice la gente. Pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo dice Dios? ¿Cómo lo plantea Dios? De una persona que todo el tiempo le fastidia. ¿Cómo lo plantea Dios?
que no es fácil, porque llega uno en el momento en que ya dice, ah, estoy cansado, no quiero eso más. ¿Qué hacer? Y el Señor Jesús le dice, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Lo dice Pedro. O sea, ¿qué esperanza tenía Pedro? Perdonar, ¿cierto? Pero, o sea, ¿por qué perdonar? ¿Por qué perdonar si al fin y al cabo yo tengo que sufrir todas las consecuencias de eso que está pasando conmigo? ¿Por qué yo tengo que perdonar? Miremos Mateo 27:38. Si alguien quiere leerlo. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, ¿qué? Meneando la cabeza, diciendo, tú que derribabas templos y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos decían, que a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel desciende ahora de la cruz y que creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque he dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Muchas gracias. Entonces, esta es la escena más horrible. Bueno, muchas son horribles, pero esta es terrible porque Jesús está ahí crucificado. Y en medio de dos malhechores. Y dice que los que pasaban la injuriaban meneando la cabeza. O sea, Jesús estaba crucificado ahí, colgado de la cruz, ¿y qué estaba recibiendo? Burla. Y cuando usted está mal y recibe burla, ¿cómo se siente? Más mal. Y se acordaban todo lo que le había dicho, ¿cierto? Bueno, algunas cosas las torcían, porque, por ejemplo, él no había dicho que él era hijo de Dios. Dice que salió una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ellos le estaban diciendo que había sido él el que había hecho eso. Y le están diciendo, confió en Dios y no fue librado. Es lo que le están diciendo. ¿Cómo soportar todo eso cuando se ve que la cosa no cambia? ¿Cómo vivir eso? Cuando entre usted más trata de hacer las cosas bien, más se le van encima. Con un jefe bien cansón o con alguien cercano bien cansón. ¿Cómo vivir eso? Y los que estaban ahí al lado de él, dice que también murieron. Entonces, ¿qué es el perdón? Porque estamos ante un hecho que es muy difícil.
de lo más complicado de perdonar. Porque usted está ahí, usted está haciendo las cosas que tiene que hacer, pero aún así, ¿qué está recibiendo? Golpes, con palabras, con cosas fuertes. Jesús estaba haciendo su obra perfecta. ¿Y qué recibe? Golpes, desprecio, escupitazos. Cuando entendemos esto y lo miramos hacia nosotros, ¿qué podemos ver? Que tú estás haciendo las cosas bien, pero lo que recibí es un golpe, un desprecio, un no me gusta. Esa comida le causa alarma, ese tinto está frío, como siempre, ese vestido que se puso no me gusta. Todo, cuando estás haciendo las cosas bien, pero recibes lo contrario, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir eso? Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera pena contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Interesante. ¿Cómo se puede vivir con una situación de esas? Dice, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, mire que aquí no dice, si tiene alguna queja, vaya y demande. Vaya y divorcies. Vaya y Véngase. casque. Y véngase. Sí, pégale. Pégale más duro. Mátelo. No dice eso. Lo que dice es, acuérdese que, ¿de qué se tiene que acordar? Cristo me perdonó. Ah, terrible la cosa, ¿no? O sea que en esos momentos donde estoy siendo objeto de burla y de menosprecio, ¿qué tengo que recordar? Que Cristo os perdonó. Que Cristo me perdona. Eso es diferente a lo que uno siente. Porque uno siente ganas de defenderse. Y de contestar con 20 más. ¿Cómo hacer cuando el que no... Cuando yo entendí algo, pero el otro no entiende nada? Y se lo explico, se lo explico, y se lo explico, y se lo explico. ¿Qué hacer? Yo creo que es precisamente por eso que uno se siente mal, porque piensa que uno todo el tiempo hace bien, ¿sí? Cuando Dios dice que todo lo que sale de mí es maldad. Entonces, por eso es que se levanta la queja, ¿no? Porque como pienso que yo hago bien, entonces el otro está mal y yo estoy bien, cuando no es así. Ahora, pueda que lo que esté haciendo lo esté haciendo bien porque Cristo lo estaba haciendo bien. ¿Y qué recibía? Solo quejas y quejas. Pero en él no se levantó la queja. No. En los otros, en los que lo escuchaban, en los que lo veían,
lo querían apachurrar a toda hora, aún cuando estaba haciendo bien. Ahora, aquí en este caso, dice, si usted tiene alguna queja contra alguien, vaya y acabe. No, dice, recuerde que usted fue perdonado. Por ahí subieron un pedacito de la película Prueba de Fuego. Y el muchacho se quedó porque él hizo todo lo que le decían que hiciera para que la esposa respondiera. Y la esposa respondió. O sea, no recibía nada. Y entonces él fue donde el papá y le dijo, pues yo estoy cansado de hacer las cosas y ella sigue respondiendo. Y el papá le dice, mire la cruz. Mire la cruz. Entonces, ¿cómo hago para amar a alguien si todo lo que hace es rechazarlo? Sí. Pero cuando ahí en la película, cuando él se da cuenta que, o sea, deja de hacer las cosas esperando que la otra persona responda, es cuando puede vivir tranquilo. Justamente quiero que lleguemos allá. Entonces, ¿qué es el perdón? Porque el perdón no es que yo hago y eso que yo hago responde o la otra persona responde a eso que yo hago. Eso no es el perdón. Miremos ahí en Colosenses 2:13 también. A ver, Sarita lo va a leer. Haga. Ok. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente a él, perdonándoos todos los pecados. Dice que Él nos perdonó Todo. todos los pecados. Todos. Todos los pecados. Y Jesús llegó allá a la cruz y murió y fue sepultado y resucitó. Y dice, Alcides, yo ya te perdoné todos sus pecados. Todos. ¿Significa que yo no me voy a volver a equivocar? Sí. Entonces, ¿cómo es el perdón? O sea, ¿qué ese perdón a quién beneficia? Si Dios dice, yo te perdono, ya, todos sus pecados fueron perdonados. Él me imparte ese perdón. De la misma manera como yo ya recibí ese perdón, entonces yo puedo impartir ese perdón a otra persona. Perdón de que me ofendió, de que no me acepta mi vestido, no acepta mis zapatos, no acepta mi forma de hablar, no acepta mi forma de comer, no acepta todas esas cosas. Yo puedo impartir ese perdón. Así como Cristo me perdonó, yo también puedo perdonar eso. Entonces, ¿qué es el perdón? El volver a recordar eso. Realmente el perdón es un regalo de Dios para mí. Porque eso significa que la otra persona se puede seguir equivocando y puede seguir haciendo lo mismo que hace. Pero a mí ya no me tiene que molestar. Y es que una cosa muy bonita que hay cuando yo puedo perdonar es que la más beneficiada soy yo. Muy bien. Para allá vamos. Es que
El perdón es un regalo de Dios para mí. O sea que el único liberado cuando yo perdono soy yo mismo. El único libre, o sea, por eso ahora yo tengo libertad, porque puedo decir, pues usted puede seguirlo haciendo, pero yo te perdono. Eso es muy difícil. Sobre todo cuando se lo siguen haciendo. Porque uno siempre espera que yo le perdone, pero que la persona cambie. Entonces, eso quiere decir que ahí hay una cosa supremamente importante en el perdón. ¿Cuál sería eso? Una palabra que empieza por F y termina en E. Feliz. Fe. Es la fe. La única Feliz, feliz. es la fe. ¿Por qué? Porque como yo ya perdoné, entonces, ¿qué es lo que ahora tengo que esperar? ¿Qué hago mientras cambia? Porque la situación sigue igual. ¿Qué hago yo mientras eso cambie? ¿Será que cambia? Esa es la otra pregunta. Uno dice, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a cambiar esa situación? Pues saben, si entendemos que la palabra de Dios tiene poder, ella va a obrar. Entonces, de aquí para allá, ¿qué es lo que me toca? Solo creer. Solo creer que la palabra de Dios es capaz de transformar esa vida. Solo creer. Yo no puedo hacer más. Pero bueno, y entonces mientras tanto, mientras que Dios transforma esa vida, entonces yo aquí, Señor, todos los días llorando. Señor, transforma esa vida, por favor, mire, a ver si yo recibo algo de descanso. Cuando el pueblo salió de Egipto y estaban frente al mar, y el pueblo dice, viene el ejército y nos va a matar. Y Moisés también va y clama al pueblo, a Dios y le dice, ¿qué hacemos? Y él dice, no hagan nada. Pero como nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas para ver si el otro responde, entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, lo que digo. Nada. Pero ese nada, ¿a qué se traduce? Estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Miremos Salmos 46:10. Estar quieto y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quedarse quieto, pero en esa quietud, ¿qué es? ¿Qué traduce esa quietud? Como me quedo aquí, no miro para ningún lado, sino espero que la otra persona sea transformada. Claro. ¿Qué hacemos? Ahí con ese problema tan macho que tenemos. ¿Qué hacer? Jesús le dice a Marta o a María, le dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. O sea que mientras tanto, mientras que eso pasa, mientras que Dios
obra, ¿qué tengo yo que hacer? Esperar y disfrutar de la gloria de Dios. O sea que yo tengo que regocijarme aún en medio de esa situación. Y creer que ya la cambió, que ya es otra. Es un hecho. Pero si es un hecho, entonces yo puedo regocijarme en eso. Pero si no creo, entonces yo digo, no, eso me va a tocar seguir. Y para más piedra que es hasta que la muerte nos separe. Porque se trata de creer lo que Dios dijo. Si no creemos, nosotros sufrimos muchísimo, muchísimo. El sufrimiento es muy tenaz. Por eso, una cosa es los dolores que vienen, normales, y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con el no perdón, con el no entender lo que está pasando. Eso tiene que ver con el sufrimiento. Pero el dolor es normal. El dolor es bueno porque Dios lo hizo, lo mandó, lo puso. El dolor es bueno. Pero el sufrimiento no es. El sufrimiento es todo eso guardado que hay en el corazón y eso es lo que nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque han sido cosas que no han sido perdonadas. Y el perdonar es muy, muy liberador para mí. Para mí. Eso pueda que no le haga nada al otro, porque el otro, de hecho, si no está conmigo, se fue lejos, pues, por allá está, se le olvidó todo lo que pasó y está feliz, y yo aquí con eso ahí guardado, no. Toca soltar. Perdonar y esperar que pase cualquier cosa. Porque una cosa también es que yo puedo perdonar y otra cosa es que el otro no recibe el perdón. Pero eso ya es un problema de él o de ella. Ya no tiene que ver conmigo. O sea que el perdón es un regalo de Dios para mí, para liberarme de mí mismo. Porque el perdón me hace daño a mí mismo. El no perdonar me hace daño a mí mismo. Guardo todas esas cosas. Y a veces nosotros decimos, sí, yo tengo mucha fe, yo tengo fe. Pero realmente no creo que Dios es capaz de transformar a una persona. O sea que por eso Jesús le dice a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Y Jesús, ¿con qué autoridad lo decía? Pues es que ya lo había vivido. A Jesús le tocó vivirlo todo el tiempo con esas hermosas personas que Dios le mandaba cada ratito ahí que le decían toda cantidad de palabras horribles, feas. Pero Jesús lo que le está diciendo a Pedro, ¿sabe qué, Pedro? Dios te ha mandado un regalo supremamente importante. ¿Sabe cuál es? Perdón. Un regalo de Dios para ti. Pero nosotros no lo vemos como un regalo. No. Tocó perdonar otra vez. Y la acaba de embarrar. Recuerde que ayer le perdoné lo mismo y hoy otra vez. No, el Señor dice que el perdón tiene que ver con que esa persona puede volverlo a hacer y a mí ya no me tiene que hacer. O sea que en pocas palabras es problema de mí. Que es difícil.
Yo pido que mi futuro esposo tenga fe. Que tenga mucha fe. Porque, pero miren que es algo bonito porque es un regalo de Dios para mí. Ni siquiera el regalo es que yo le voy a dar el regalo a la otra persona porque la voy a perdonar. No, es para mí. O sea, yo soy el directamente beneficiado del perdón. No es la otra persona. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque tiene que ver es con una libertad, es para mí. El Señor está dispuesto a darme libertad a mí. Aún cuando me equivoco y cuando pasan cosas, el Señor ya me perdona. Y dice, acuérdese que Cristo lo perdona. Lo más difícil para nosotros es entender que el otro no entiende. Es muy difícil. Porque uno quiere que el otro entienda. Entienda que yo lo perdoné. Entienda que eso es así, que amar a Dios sobre todas las cosas, y entienda eso. Y el otro, como si nada. O sea, Entienda que le hizo un favor, que le perdone. sí. Entienda que yo lo perdone. No. O sea, yo tengo que entender que el otro no entiende. Y así voy a tener una vida liberada porque el Señor me hizo libre. Porque Él ya me dio el perdón. Y si Él ya me dio el perdón, yo puedo impartir ese perdón. Entonces ya no hay problema. Bueno, digamos, si Dios hubiera pensado de esa manera, Él no se hubiera esforzado en dejarnos la palabra, porque simplemente nos perdona y miren, a ver si ustedes lo entienden, pero Él, aparte de perdonarnos, también nos sigue enseñando día a día. Entonces, creo que más allá de pensar, vaya, usted sí no entiende, creo que es como ver que si Dios me perdona a mí, yo también puedo hacer lo mismo con la otra persona para que ella también entienda, ¿sí? Entonces, creo que verlo de pronto de la manera de que, ya usted sí no entiende, es como muy egoísta, porque es como no es la forma en la que Dios nos ha perdonado. Sí, lo que pasa es que me refiero en el poco tiempo, ¿no? Digamos, yo te perdono hoy y ya quiero que tú entiendas que ya te perdoné. Y a veces no sucede eso. Entonces, se necesita un proceso en la otra persona de espera en Dios, de creer que la otra persona puede llegar a entender lo que pasó. 70 Es lo veces mismo 7. como con el evangelio. Sí, Que uno pedalea y no. a veces no lo entienden. Toca esperar. Claro, en el sentido de que yo no puedo obligar a la persona a que crea. No se puede. Pero como digamos, el que perdona es el que está creyéndole a Dios. Entonces él sin muchas palabras puede decir, yo sé que tú vas a orar, Señor. Así el otro no entienda, por ahora yo sé que tú vas a orar. Y gracias, Señor. Entonces, el perdón es un regalo de Dios para mí. Él quiere que yo sea libre de todas esas cosas que me hacen pues apartar de la voluntad de Dios. Y cuando vemos esto, realmente Dios quiere darnos esa libertad. Pastor, pero por decir, y cuando uno también hace y la persona
y uno quiere que aquella persona lo perdone porque es que uno también la embarra. A veces no solo nosotros perdonar, porque ahí está diciendo uno, pues es que ese me falló, pero también cuando uno le embarra y la otra persona no conoce cómo hace uno. Por ahí a Dios, ¿para qué? Sí. Para que Porque- le entendimiento y lo perdone a uno, porque es que uno también a veces lastima. Sí, lo que pasa es que ya eso es diferente porque es que yo ya soy creyente y entiendo que lastimar a esa persona y tengo que ir a pedirle Que me perdón. perdone. Pero si él no quiere, yo no puedo hacer nada. O ella no quiere, no puedo hacer nada. Entonces, o bueno, sí puedo hacer algo, puedo orar para que Dios libere ese corazón de esa amargura que tiene. Esto es un pasado entre creyentes. Entre creyentes Sí. sería una de las sorpresas que siendo creyentes y aún autoridad en la palabra de Dios, no perdona. Sí, porque realmente el no perdonar es un orgullo. Y yo como pastor, ¿qué voy a ir a pedir perdón? Es lo que se piensa, ¿no? Pero al contrario, si yo veo que ofendí a alguien, pues toca. Porque es Aquí que, estoy para la así. porque es que todo es, o sea, el mandato es para todos. Pues es Yo que tengo que ir. lo que pasa es que uno cree todavía que hay cosas que son imperdonables. Creo que ese es el problema. Uno cree que hay cosas, uno todavía tiene como ese, hay cosas que uno dice, listo, pasa uno por alto. Yo solo me miro feo, ¿no? Pero sí, pero ciertas cosas uno cree, o sea, es uno, cree que son imperdonables. O sea, que no, o sea, si me hizo esto, esto no. Y ahí es en donde va, porque Cristo perdonó todo, todo. Entonces ahí es en donde uno, creo que a veces el problema es eso, que uno cree que hay cosas que son imperdonables. Bueno, buenos días otra vez. Vamos a continuar. Entonces, cuando yo era niño, a mí me parecía que el tiempo pasaba mucho más despacio. O sea, yo esperaba las vacaciones de mitad de año y las vacaciones de fin de año y para mí eran eternas. Podía hacer de todo en un día, podía ir a jugar con mis amiguitos, podía ir a dibujar, podía hacer muchas cosas, ¿cierto? Hoy en día uno pide vacaciones y pasan los días así. Los días se pasan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, no sé si es solamente es una experiencia propia, pero creo que es algo que suele pasar. A todos nos pasa. Y eso que yo recuerdo, pues no hace mucho fui niño, recuerdo eso que sucedía, ¿cierto? Ayer. Entonces, cuando suele pasar que cuando somos niños, todas las épocas parecen más largas, incluso hasta el colegio. Otra vez voy al colegio y todos los días parecen largos. Pero a medida que, bueno, y un día alcanza para hacer muchas cosas, pero a medida que vamos creciendo, uno va teniendo una sensación de que el tiempo no dura igual. Entonces, uno se da cuenta que está envejeciendo porque dice, uy, ¿cómo se pasó de rápido el año, no? Mi primera cara. ¿Cómo se pasó el año de rápido? Ya octubre. ¿Ya hace cuánto no era que estábamos en diciembre? Y empieza. Nosotros nos levantamos y ya pensamos que esta hora ya es de noche. Y ya uno también. Exactamente, empieza a no durar tanto los días. Todo se pasa más rápido y en un día uno casi no alcanza a hacer nada. A las 9 de la noche ya uno, ¿cómo está? Cara de sueño, ¿cierto? Y cuando era niño, ¿cómo es? ¿Cierto? En vacaciones no se dormía. No hay sueño, ¿cierto? Uno ya no tiene energías para más. A las 9 ya. Entonces, es curioso que suceda eso, ¿no? Y es que a medida que el tiempo transcurre, nos vamos dando cuenta inconscientemente de que nuestro tiempo aquí es breve.
inconscientemente nos damos cuenta de que nuestro tiempo es breve. Cuando uno es niño, pues no, porque uno es niño, todavía siente que le falta mucho por vivir, es adulto, le falta ser adulto, quiere ser adulto, pero cuando uno es adulto, ¿por qué crees? Y dicho esto, creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta el manejo del tiempo. El tiempo es breve. Y el manejo del tiempo es importante debido precisamente a la brevedad de nuestras vidas. Nuestra trayectoria aquí en la Tierra es significativamente más corta que lo que nos inclinamos a pensar. Vamos a ir a Salmo capítulo 39, versículo 4 al 5. El Salmo 39 dice así la palabra del Señor: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Qué tan comparado será nuestra vida con la eternidad? Lo que nosotros duramos aquí en tierra. ¿Cierto? Dice ahí, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Todo el tiempo que nosotros nos esforzamos aquí, duramos y cada vez vemos que es menos tiempo, es vano. Santiago capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Mira, Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Ustedes han pasado por un páramo? ayer. Sí. En un momentico uno no ve nada y después ya se pasó, ¿cierto? Y de hecho eso hace que la gente se confíe y se estrelle. No pasa la... Más rápido se va. Exacto. Entonces nuestro tiempo aquí en la Tierra es fugaz. Y es infinitamente pequeño comparado con la eternidad. Tanto los que estamos en edad de que todavía no tenemos mucho por vivir, me incluyo ahí en ese grupo. ¿Y qué les hace a ustedes pensar esto? ¿Qué les hace pensar el recordar o saber que la vida es como neblina, que se pasa rápidamente? ¿Qué les hace pensar eso? ¿Será importante que sepamos administrar el tiempo, ya que es corto en nuestras vidas? ¿Será importante eso? Salmo capítulo 90, versículo 12. Un cántico de Moisés. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Muy bien. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cosa que qué? Que traigamos a nuestro corazón sabiduría. La pregunta de hoy es, ¿trajimos sabiduría a nuestro corazón ayer? ¿Antier? Al menos en la semana, ¿trajimos sabiduría a nuestro corazón? ¿Somos conscientes de cada día? ¿De lo que estamos haciendo, viviendo cada día? ¿Cuál es el propósito de cada día? ¿Tenemos un propósito cada día cuando nos levantamos? ¿O simplemente respiramos y gastamos oxígeno de los demás? No, mentiras, no es.
Como creyentes, nuestro pensamiento debería ser, como creyentes, nuestro pensamiento debería ser cómo traer sabiduría a nuestro hoy. ¿Cómo traemos sabiduría a nuestro hoy? ¿Cómo creen ustedes? Teniendo una comunicación con Dios y leyendo su palabra, porque lo único en la clase pasada, el domingo pasado, ya eso, que vamos a si no tenemos sabiduría, pedírsela a Dios. ¿Cómo empezará la sabiduría en un día? Proverbios 1:7. Ocupando el tiempo. ¿Cómo inicia la sabiduría? ¿O sobre qué se fundamenta? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. ¿Sobre qué se fundamenta la sabiduría? El temor de Jehová, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entonces, o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para proponernos lograr en un día? Con el objetivo de traer sabiduría a nuestro corazón. Vivir bajo el temor. Entonces, una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Porque ¿cómo es el temor de Jehová? Es eterno, ¿cierto? Desde el siglo y hasta el siglo, como dice la palabra. Un predicador decía, C.S. Lewis, dice, si leemos la historia veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del venidero. Wow. O sea, nosotros nos estamos aquí, puede que ocupando de cómo nos sentimos o cómo nos percibimos o cómo las otras personas lo que nos hacen, ¿cierto? Pero ¿en qué nosotros debemos ocupar nuestro día para decir que trajimos sabiduría a nuestro corazón? En lo eterno, en lo venidero, ¿sí? Porque esto de aquí, ¿cómo es? Como neblina. Pasa y... ¿Quién se acuerda de la neblina cuando pasó ya en el carro? Nadie. Nadie se acuerda de la neblina. Lo peor es que no se devuelve y ya no está. Y ya no está. Y un soplido del viento, ¿ya? Un soplo del viento la desaparece. Soplido. Efesios 5:15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no necios sino como sabios. Y el 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo anda? Dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Es decir, que cómo anda un necio. Como los que están tomando ayuda. Desaprovechando el tiempo, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros desaprovechamos el tiempo? ¿Solamente tomando allá afuera? La televisión. Ocupándose Cuando nos ocupamos de lo que no es lo venido, de lo no eterno, de la neblina, cuando nos ocupamos de eso. Porque los necios hacen eso. Todo lo que sus trabajos hacen es para lo que están formando acá, lo que están teniendo acá, lo que quieren tener acá,
todos los tesoros que acumulan para acá, ya sean materiales o inmateriales. Pero ¿cómo es un día de un creyente en el cual trajo sabiduría a su corazón? Es un día en el que no se ocupa de eso. Y yo no los estoy llamando a ser irresponsables y no trabajar. Todo lo contrario. Todas las cosas que hacemos, hacerlas como para el Señor y no para los hombres. Y pensando en lo eterno. Entonces, como nuestro ejemplo siempre tiene que ser el Padre y el Hijo, y el Espíritu, por supuesto, vamos a ver cómo lo hacen ellos. ¿Cómo ocupan sus días? Ustedes se han preguntado, ¿será qué es lo que hace Dios hoy? ¿Sabe usted qué está haciendo Dios en este momento? Génesis capítulo 1, versículo 3 al 4. Y vamos a imaginarnos un día en la vida del Padre, o bueno, mejor dicho, leerlo. ¿Cómo es un día en la vida del Padre? Génesis 1, 3 al 4. Perdón, Didier dice que todo se desvía cuando dejamos de ver al Señor. Exactamente. Y para allá vamos a ver. A ver, vamos a ver el día del Padre. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, fue hasta el 5, ¿cierto? Un día. Y un día, ¿qué hizo el Padre? La luz. La luz, y separó la luz de las tinieblas. Y Da un poquito. tan poquito. Ahora veamos uno rápidamente de un día del Hijo. Mateo capítulo 15, versículo 29 al 32. Mañana la luz en un día. Mateo, ¿qué? 15, 29 al 32. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Hasta el 32. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y envíalos en ayunas. No quiero, o sea, que desmayen en el camino. Muy bien. Entonces aquí no vimos un día, sino 3 días del Señor. ¿Y qué estaba haciendo esos 3 días? Sanando. Y todos le llevaban gente, ¿y él qué hacía? Sanando. ¿Y después de qué se preocupó? De que no iban a poder comer, no los quería mandar en ayunas, ¿cierto? ¿Qué vemos en común en un día del Padre y un día del Hijo? Están así, Trabajan. ¿Para ellos? Para nosotros. ¿Para quién hizo Dios todo? El Padre, para su Hijo, ¿cierto? ¿Y para quién hacía el Hijo todo? Para nosotros. Nosotros examinamos al final de cada día lo que hicimos. Vemos que el Padre, que hace todo perfecto, ¿qué dijo? Y vio Dios que era bueno. Y Él hace todo perfecto. Y nosotros examinamos el día como lo vivimos. ¿Para quién lo vivimos? ¿Para quién lo hicimos? ¿Vivimos para lo eterno? Porque si se dan cuenta, eso es lo que perdura. ¿O vivimos
para nosotros mismos, pensando en cuánto sufrimos o en cuánto nos alegramos. ¿Cómo traje sabiduría a mi corazón hoy? ¿Cómo la traje? ¿Cómo la traía Jesús? Viviendo por otros. Obedeciendo al Padre. Y el Padre, que Él no necesita traer sabiduría a su corazón porque Él es la sabiduría. ¿Y cómo lo hace? Siento el mismo. Esas sillas en las que estamos sentados fueron creadas a base de muchos materiales que salen de la tierra, ¿sí? Que pues están en un proceso químico, pero están basados en materiales de la tierra. Todo lo que los hombres crean ya está creado, más bien lo que fabrican ya está creado y es parte de lo que la tierra está compuesta, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, esas sillas en las que estamos sentados, las hizo el Señor. Para servir, para que nosotros no nos cansemos. Todo eso que nosotros, lo que estamos vistiendo, la lana, el lino, el algodón, ¿de dónde viene? De la naturaleza, también, ¿cierto? El cuero. Todo eso es con base en lo que Dios hizo. Dios hizo todo para nosotros no tener frío y tener abrigo. Y ahora vemos todo esto que ha sido la provisión de Dios. Y vemos que también incluso proveyó todo lo necesario para que nuestro espíritu no muera de hambre ni muera de sed. ¿Qué es esto lo que está no en el celular, sino la palabra? No muera de hambre ni muera de sed, ni de frío. ¿Ven en común lo que hay en la obra del Padre y la obra del Hijo? ¿Para quién es? Para otros. ¿Por qué el Hijo podía vivir un día sin ver lo que los otros le hacían o le decían? Porque él para quién vivía. Para otros. Para el Padre, por el amor que le tenía a la humanidad. Porque era tan fácil para él ignorar las burlas o las cosas que le hacían todo el tiempo. No vivía para él. En lo eterno, no en lo pasajero. Porque nosotros tenemos muy bien ese dicho de yo perdono pero no olvido, ¿cierto? Y preferimos mantener eterno en nuestro pensamiento eso que debería ser fugaz, porque es neblina. Pero eso que es eterno lo volvemos neblina. Nos olvidamos del Señor, de cuál es el propósito que nosotros tenemos hoy. Nos enfocamos en las cosas vanas. Dice, cada día del hombre ante Dios es ¿qué? ¿Cómo qué? Vanidad. Pasa así, sin más, ¿cierto? Y ustedes ven algo en común en la obra de Cristo, en cada día de Cristo y en cada día del Padre. Porque algunos de ustedes de pronto se ha ocupado en pensar, venga, y el Padre, ¿qué querrá para sí? No, uno siempre quiere es decir, venga Dios, míreme acá, yo estoy aquí. Necesito esto, necesito lo otro, me duele esto, no me duele esto, me duele lo otro. ¿Y saben qué hace Dios? Nos escucha y nos responde. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso parece un trabalengua, ¿cierto? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso es como un sinónimo de impulso. Eso es lo que nos impulsa. Pensando es que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para quién, para sí, sino para quién, Para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, para Cristo. Entonces, ¿a quién nos está llamando el Señor a vivir cada día? ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿Para ver cuánto crecemos? Porque ese es un pensamiento que a veces puede pasar como bueno, pero realmente no lo es. El pensamiento de que yo tengo que vivir cada día para ser mejor, para crecer. No, yo tengo que vivir cada día para Cristo. Punto. Eso es todo. ¿Quién era el que quería ser mejor y volverse como Dios? Satanás. Lucerito, sí. Nuestro pensamiento es que cada día debemos vivir para Cristo. El mundo te dice, vive cada día y sé mejor, sé una mejor persona, sé un mejor profesional, sé un mejor padre, un mejor hijo. Enfocado solamente en mí, en el hombre, en el yo. Yo tengo que ser mejor, pero es que eso no me va a llevar al cielo. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente? Cada día para Cristo. No para sí, para Cristo. Que eso trae beneficios y nos va a hacer más espirituales, es cierto. Pero ese no debe ser nuestro impulso. ¿Nuestro impulso qué es? El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Eso es lo que nos impulsa. No el ser mejor, no el que el otro sea mejor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, una de las primeras cosas por las que se ve que mi día está trayendo sabiduría a mi corazón, es porque yo lo vivo a Cristo. Esa es una de las primeras cosas, que es algo que el Padre vive. Cada día la creación fue, ¿para quién? Para su Hijo. Porque todo esto que no lo creó para nosotros. Nosotros somos parte de esto. Pero todo esto lo creó fue para su Hijo, para el reino de su Hijo. Porque para Él son todas las cosas. Y ahora vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 3, 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces Dios nos da un montón de cosas que es las que tenemos acá en la tierra, incluso la silla en la que estamos sentados, ¿cierto? No se las van a llevar para la casa, pero sí, Él nos dio todo, ¿cierto? Y esos bienes, ¿qué quiere que hagamos nosotros con eso que nos dio? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo quiere que Dios viva? ¿Cómo
Dios quiere que nosotros vivamos un día para Cristo y para nuestros hermanos, para todos los que están en necesidad. Entonces, yo veo que a la otra persona le falta algo que yo tengo, yo no tengo que apachurrarla porque le falta algo que yo tengo, sino que ¿qué tengo que hacerle? Dar. Lo que yo tengo, ¿cierto? A eso nos llama el Señor. Y eso es lo que hacía Cristo. ¿Cristo cuántos bienes materiales tenía? Por lo visto muy pocos. Pero lo que él tenía, lo que venía del cielo, para él era lo que entregaba. Imagínense, duró 3 días seguidos sanando personas. 3 días, ustedes se imaginan. Y uno dice, no. Y eso no es que tenía horario, no. A las 5 termino, salgo y los que esperen, los demás que esperen hasta mañana. Hasta la noche. ¿Saben? ¿Y saben qué es lo peor? Que Cristo no pensó? Bueno, yo ya lo sané. Ustedes encárguense de lo demás porque yo no quiero que se vayan en ayunas. Y eran montones de personas, y lo vimos hace 8 días con Sebas, sobre la alimentación de los 5,000 y cómo después de eso fue al mar y mostró la fe a los discípulos. Y alimentó a tantas personas y 5,000 hombres. No contamos ahí mujeres ni niños. 5,000 hombres. Y apuesto que había muchas más mujeres y muchos niños. Y los envió a todos llenitos, sin ayunas. Y dice que sobró. Y nosotros decimos que ayunen, ¿cierto? Que este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Cierto? Pero vean lo que es vivir para otros. Y de eso se trata. ¿Cómo yo sé que un día está bien aprovechado? Porque traje sabiduría en mi corazón. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Trajimos sabiduría a nuestro corazón ayer? ¿Vivimos para quién? ¿Traje sabiduría a mi corazón antier? ¿Esta semana? Vamos a volver allá al Salmo 90, versículo 12. Y vamos a leerlo todos en voz alta. 1, 2, 3. Alimentar nuestros días. Ayudamos a compartir sabiduría. Hay que hacer valer cada día. Cada día hay que hacer valer. ¿Y cómo se hace valer? Trayendo a nuestro corazón sabiduría. Y ya vimos cuál es el principio de la sabiduría y cómo la traemos. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo hace el Padre? ¿Cómo lo ha hecho con nosotros hasta hoy? Entonces, ¿cómo traeré sabiduría a mi corazón hoy? ¿Viviendo para mí? ¿O para Cristo? Y para mí.